En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La última meditación que hemos tenido, el sábado por la tarde, explicábamos cómo Dios es un Dios que no castiga, sino que corrige. Dios no castiga porque no es un juez severo que imponga condenas desde una justicia humana, sino que es un Dios Padre bueno que corrige a sus hijos porque se preocupa por ellos y para su santidad. Y es muy distinto castigar que corregir. Todo pecado es perdonado por Dios, pero conlleva unas consecuencias que a veces son ya bastante penitencia para quien ha cometido el pecado, y Dios puede servirse de las consecuencias lógicas de nuestros pecados para que aprendamos humildad y para que de esa manera podamos crecer en santidad. Y así Dios, podemos decir que que purifica a sus hijos, pero no castiga. Dios es un Dios Padre bueno que corrige, porque todo Padre bueno que ama a sus hijos los corrige, no para que sufran, sino para que crezcan con una mejor educación y con una mayor libertad. Dios hace lo mismo con nosotros en orden a nuestra santidad. La corrección de Dios, de la que habla la carta a los Hebreos, es esta, en la que Dios quiere que en lo que hay en nosotros torcido se cure, y esa curación y ese crecimiento fuerte hacia Dios en santidad no puede tener lugar si no es a base de una purificación que Dios también puede llevar a cabo sirviéndose de las consecuencias lógicas de nuestros pecados. Pero los sufrimientos que nos sobrevienen, las pruebas duras de la vida, los momentos de dolor, dificultad, no los manda Dios. Dios no quiere que suframos, Dios no nos impone cargas pesadas y luego nos deja solos para ver si podemos moverlas. Dios no castiga ni manda sufrimientos. Dios nos ama siempre, nos perdona todo si nosotros vamos a Él arrepentidos, y desde luego es un Dios que busca nuestra felicidad. Dios no castiga. Cuando es necesario, sí que corrige, en orden no a que suframos, no a que veamos como un reproche las consecuencias de nuestro mal comportamiento, sino en orden a que crezcamos en santidad. Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos comenzando a ver cómo Jesucristo revela la misericordia de Dios, y desde el Antiguo Testamento ya esto se va anunciando, ¿no? En la vida de los profetas y en su relación con el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios para enviar a su Hijo Jesucristo el Salvador. En los profetas, para despertar esta conciencia, pues, se sirven de recurrir a la alianza antigua. Cuando los profetas ven que el pueblo ha pecado y quieren que el pueblo aprenda que lo que ha hecho no es correcto, que han hecho lo que Dios desaprueba, los predicadores de la palabra de Dios, los profetas, apelaban siempre a la alianza que Dios había hecho desde antiguo. Y entonces el pueblo, al entrar dentro de sí mismo y recapacitar, comprendiendo su pecado y reconociendo su culpa, comprendía que no es Dios quien castiga, sino que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces sufrimos. No porque Dios castigue, sino porque apartarnos de Dios conlleva sufrir. El pueblo decía: nos ha venido este sufrimiento, nos ha venido este castigo, porque no hemos hecho la voluntad de Dios. El claro ejemplo más grande que puede haber quizá en el Antiguo Testamento es el de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, cuando la ciudad es conquistada y los israelitas deportados a Babilonia. Y esa deportación y esa invasión de Israel por parte de un pueblo extranjero y esa caída de la gran capital y de la ciudad santa no es un castigo que Dios mande, es consecuencia de que el pueblo se ha apartado de Dios. Esta experiencia la tenemos todos. Cuando nos apartamos de Dios nos va mal, y esto no tiene más vuelta de hoja, todos lo experimentamos. Sabemos que en la medida en que vivimos en Dios somos más libres, más felices, vivimos en paz y crecemos en santidad, por tanto en alegría y en fecundidad de nuestra vida. Cuando nos apartamos de Dios nos sobreviene el sufrimiento,
porque solo en Dios está el gozo y la alegría. Pero no nos viene porque Dios castigue. No podemos poner razón de causa y efecto, es decir, hemos apartado de Dios, Dios nos ha castigado. No. Ahora, sí que es verdad que cuando estas cosas suceden y después de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, nos sobreviene el sufrimiento o una consecuencia grave, pues cuando la persona es humilde y es consciente de su infidelidad a Dios, ni le echa a Dios la culpa, ni tampoco se extraña de lo que le ocurre, sino que fácilmente, con humildad, dice, pues es que yo no me merezco otra cosa, porque de tantas maneras he sido infiel a Dios, que ¿qué puedo esperar? Y esto sí es una sana postura cristiana que corresponde a lo que Dios ha revelado en la Escritura. No nos ha venido la culpa por otra cosa, sino porque no hemos hecho lo que a Dios le agrada, sino porque nos hemos apartado de Dios. Y apartarse de Dios es el camino que conduce a la muerte, como dice el Antiguo Testamento, cuya enseñanza en el Antiguo Testamento se resume en ese principio, el de los dos caminos. Si te pegas al Señor tu Dios y haces lo que a Él le agrada, si sigues por sus caminos, entonces te irá bien, será tu vida fecunda y experimentarás la bendición de Dios. Pero si te apartas de Él y haces lo que a Dios no le agrada, entonces no vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Dios no castiga. Los sufrimientos que nos sobrevienen por culpa de nuestros pecados no son castigo de Dios, son consecuencia lógica del error que hemos cometido nosotros, ya sea de una manera más o menos culpable, más o menos consciente. Dios no castiga, nunca. Sí que lo que hace es aprovechar la oportunidad para corregirnos si nosotros nos dejamos, purificar nuestro corazón todo aquello que nos aparta de Él. Pero no porque sea un Dios cruel, sino porque es un Padre bueno que quiere que aprendamos la verdad y que la amemos, que la busquemos, que vayamos tras de Él. Los profetas acudían siempre para hacer ver al pueblo este amor de Dios y para que el pueblo descubriera su pecado a la alianza antigua. El pueblo decía, vamos a recurrir a Dios, hemos pecado, vamos a recurrir a Dios. Señor, acuérdate de la alianza que hiciste con nosotros desde antiguo, y no nos rechaces. Y en esta súplica del pueblo, pues está de fondo esa conciencia clara de que Dios nos ama siempre, de que Dios nunca nos deja, de que incluso cuando estamos pecando y en el mismo momento de pecar, y en nuestro pecado y con Él, Dios nos ama siempre, no nos deja de amar nunca, porque somos sus hijos, y así nos ha elegido, y así nos ha dado la vida y nos ha llamado. Nuestro recurso es, Señor, acuérdate de la alianza que hiciste con nosotros, acuérdate de que somos tus hijos, hemos pecado, no nos rechaces, perdónanos, ten en cuenta que has querido amarnos siempre, que desde siempre nos has llamado a tu amor, que eres un Dios bueno, que no nos deja nunca. Al hilo de esto viene al recuerdo aquella anécdota que en algunas otras ocasiones hemos contado sobre ese amor perenne, fiel, sereno, de Dios, siempre constante, que nunca cambia y que tampoco nos invade, sino que nos acompaña con delicadeza y respetando nuestra libertad. De aquella pequeño sencillo relato que contaban de aquel joven que volvía a su casa después de haber estado cumpliendo condena en la cárcel porque había cometido crímenes terribles, y regresaba en tren y en el vagón iba nervioso y agitado porque regresaba a casa y frente suyo iba sentado un periodista. Al verle constantemente agitado y nervioso, miraba por la ventana continuamente, se levantaba mirando el reloj y como mirando cuando estaciones faltaban, cada vez que el tren paraba. Y el periodista ya le preguntó, muchacho, ¿qué te ocurre? ¿Estás nervioso por algo? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y le contestó, pues es que estoy volviendo a casa de mi padre después de haber estado en la cárcel porque he llevado una vida muy mala y alejada de todo lo bueno, he hecho cosas terribles. Ahora ya he salido de la cárcel y le he escrito a mi padre una carta para pedirle perdón, pero no me atrevo a presentarme ante él por la vergüenza que tengo. Y le he dicho que si me perdona, que ponga colgada en el manzano que tenemos en el jardín de la puerta de casa, que ponga colgada una cinta blanca. Y si veo que la cinta blanca está colgada,
entonces sabré que me ha perdonado y entraré a verle. Y si no, le he dicho que si la cinta blanca no está colgada en el árbol, que no se preocupe, que yo lo entiendo y que pasaré de largo. Y el periodista guardó silencio, el chico se sentó y continuaron el viaje. El chico estaba cada vez más nervioso hasta que finalmente, cuando se acercaba el tren a la estación de destino, el periodista, mirando por la ventana, le dijo: chico, mira, mira, mira. Y el joven le dijo: ¿qué ocurre? ¿Está colgada la cinta blanca en el árbol, en el manzano de la puerta? Dice: no, no, está todo el manzano entero lleno de cintas blancas. Y ese es el amor de Dios. Y esta es la misericordia de Dios, sobreabundante, constante, fiel, que no cambia nunca a pesar de lo que hagamos. Nunca nada malo que hagamos hará que Dios nos quiera menos. Los profetas en el Antiguo Testamento lo expresaban con palabras bellísimas, siempre de la declaración incondicional de amor de Dios por su pueblo, con imágenes, como decíamos el otro día, del amor materno, del amor paterno, del amor de los esposos. El profeta Oseas expresaba esta apelación a la alianza que Dios había hecho con su pueblo, inquebrantable, con las palabras de amor de un esposo. Dice el capítulo 2 de Oseas, habla Dios al pueblo y le dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y rectitud, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y también en el profeta Isaías, el Señor llama a su pueblo como a una mujer abandonada y le dice: como a mujer abandonada y desolada te llamó el Señor. A la esposa tomada en la juventud, ¿acaso se la puede repudiar? Dice tu Dios. Por un momento te abandoné, pero con inmensa misericordia te acojo de nuevo. En un rapto de cólera oculté de ti mi rostro un instante, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor, tu Redentor. Y es por eso, por lo que Dios perdona, por su amor inquebrantable. Y hay que notar bien ese por eso. Dios perdona porque ama, porque tiene esta predilección y no la ha perdido. Nosotros no le correspondemos, es verdad, porque lo hacemos a veces y la gran parte de las veces le fallamos. Dios hace justamente lo contrario, es siempre fiel. No le correspondemos, es verdad, pero su predilección no se aparta de nosotros. Igual que un padre que tiene a su hijo en la cárcel cumpliendo condena, y eso es justo porque ha cometido un crimen, pero ese padre no ve en aquel chico un presidiario y un criminal, sino que ve a su hijo. Pues de esa manera nos ama también Dios, que cuando pecamos sigue viendo a su hijo. Y en nuestro pecado y en el mismo momento de pecar, Dios sigue mirando que somos sus hijos. Dios es siempre fiel a sí mismo y a su amor para con nosotros. En aquella predicación del Antiguo Testamento, en la misericordia de Dios, se significaba esta fuerza especial del amor de Dios, que prevalece sobre el pecado y por encima de cualquier infidelidad nuestra, por encima de cualquier infidelidad del pueblo de Dios, que somos nosotros, predomina siempre su amor. El amor de Dios es más fuerte que la justicia, lo decíamos el primer día. La misericordia de Dios es condición a su justicia y es principio y fundamento en Dios, de su propia justicia. Él es siempre fiel a nosotros. Y es ese amor el que nos lleva también a nosotros a reconocer nuestra culpa y a aceptar también que es justo que reparemos, que reconozcamos el pecado, que pidamos perdón, que queramos también por nuestra parte reparar el corazón de Dios cuando le ofendemos en nuestra penitencia y en nuestro reconocimiento humilde de nuestros pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.